Muy buenas tardes, mi nombre es Antonio Roblero de la materia Estadística Inferencial 1. Voy a realizar un video de acuerdo a esta unidad, que es la unidad 1. Es una regularización. La materia está impartida por el ingeniero Juan José Morales Ibarra. Los capítulos que miraremos durante el video: capítulo 1, Introducción a la Estadística; capítulo 2, Resumen y Gráfica de datos. Introducción a la estadística. Nos dice que la estadística es la ciencia que se ocupa del estudio y la aplicación del conjunto de métodos necesarios para recoger, clasificar, representar y resumir los datos de un experimento aleatorio, así como para la realización de inferencias a partir del análisis de estos datos. Destreza conceptos básicos. Muestra de respuestas voluntaria. ¿Qué es una muestra de respuesta voluntaria? Es una muestra formada por personas que ofrecen voluntariamente para ser incluidos en la muestra. Muchas veces andamos por la calle, pues muchos andan que ocupan llenar folletos, ocupan andar llenando formularios. Y hay personas en la calle pues que dice, a veces te preguntan, ¿qué están anotando? ¿O qué es? Anótame a mí, ponme a mí. Que bueno, por lo regular son a veces muy pocas personas que hacen eso, ¿verdad? Pero a eso se refiere la voluntaria. Cuando a veces, respuesta voluntaria, cuando a veces vas por la calle, están anotando y dice a veces uno, a ver, o anótame, llena en formato. Porque es una muestra de respuesta voluntaria, no se puede. Porque una muestra de respuesta voluntaria no suele ser adecuada para un estudio estadístico. Bien, por lo general las respuestas deben ser involuntarias. Esto nos permite saber que no hubo una modificación o una subjetividad al momento de elegir la respuesta. Ejercicios de pensamientos estadísticos. Destreza y conceptos básicos. Utiliza el sentido común para determinar si el evento es probable, posible, pero muy probable, y posible y probable. Multa por exceso de velocidad. Mientras conducía a su casa en Connecticut, David Letman fue multado por conducir a 205 millas por hora, una ruta con un límite de velocidad de 55 millas por hora. Es posible, pero muy probable. Esto se debe a que normalmente te multen por exceso de velocidad, aunque la velocidad mencionada es demasiada y casi nadie podría ir a dicha velocidad. Semáforos. Mientras conducía por la ciudad, Mario Andretti se encontró con 3 semáforos consecutivos y todos estaban en verdes. Es posible y probable. Generalmente los semáforos cuentan con un temporizador para una mejor fluidez en el flujo de vehículos, así que si la calle era una avenida, no es raro que haya varios semáforos en verde al mismo tiempo. Bien, esto puede ocurrir acá a veces, acá en el centro de para el centro de Tijuana, o bien hay a veces 3 semáforos consecutivos y los 3 están en verde. Tienes que avanzar si no te quedas. De bien, como que lo dice, eso es por la fluidez del transporte de los vehículos. Lo mismo pasa en el centro de esta ciudad. Día de Acción de Gracia. En el año próximo el Día de Acción de Gracia caerá lunes. Es posible. Esto se debe a que el Día de Acción de Gracia siempre se celebra en cuarto jueves del mes de noviembre. Tipos de datos, parámetros. Vamos a leer la definición de cada uno. ¿Qué es un parámetro? Es una medición numérica que describe algunas características de una población. Estadístico es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Datos cuantitativos o numéricos consisten en números que presentan conteos o mediciones. Los datos categóricos o cualitativos o atributos consisten en un nombre de etiquetas que no son números y que por lo tanto no se presentan conteos ni mediciones. Ejemplos de tipo de datos: dispositivos para cruzar la calle en la ciudad de Nueva York. Hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar los semáforos.
Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según los datos del artículo For Exercise in New York Fueled Push Button de Michael Liu, New York Times. Es un parámetro. Esto se debe a que se utiliza como un dato principal a la cifra de un 77%, que se basa en la población de los 3.250 dispositivos. Tabla periódica. La tabla periódica es el peso atómico del promedio o la medida del peso atómico. Dos elementos de la tabla periódica es de 134.355 unidades de masa atómica unificada. Es un valor estadístico. Esto se debe a que para obtener tal dato fue necesario partir de una muestra de n de datos, sumar todos los valores de cada dato y finalmente obtener la media de dichos datos. La presión sanguínea se elige a una mujer al azar y cuando se mide su presión sanguínea se obtiene una presión sistólica de 61. mmHg es un valor estadístico. Esto se debe a que para obtener el tal dato fue necesario partir de una muestra n de datos, sumar primeramente se toma una mujer al azar de una muestra desconocida de n elementos con un número de medición numérica. Entonces concluimos que es un dato estadístico. El pensamiento crítico. El pensamiento crítico es la capacidad que tenemos para analizar la información que recibimos, por ejemplo, al escuchar a un profesor en clase, leer un libro o ver videos en internet. Al igual que otras capacidades, se requiere una práctica para dominarlo. Utiliza el sentido común para determinar si el evento es probable, posible, pero improbable, y posible y probable. Correlación y casualidad son el uso de datos del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms. Métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos existe una correlación o asociación entre el número de armas atómicas registradas y la tasa de homicidios. Podemos concluir que un incremento en el número de armas atómicas registradas causa un aumento de la tasa de homicidios. Podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas atómicas registradas. Automáticas. No necesariamente el registro de armas automáticas debe ser la causa de los homicidios. El hecho de que existan más armas automáticas registradas en el país no significa que más gente sean asesinadas utilizando armas automáticas. De la misma manera, en el que haya menos armas automáticas registradas no garantiza que los índices de homicidios disminuyan. La adquisición de armas pueden darse por otros medios no legales, además de que no es necesario usar un arma automática para asesinar. Así que si estamos frente a un hecho más enfocado a la casualidad de la correlación. Prueba sesgada. En el caso judicial de Estados Unidos contra la ciudad de Chicago, un grupo minoritario falló en el examen para ocupar el cargo de capitán de bomberos de una tasa mucho más alta que el grupo mayoritario. En conclusión, el examen está sesgado y provoca que los miembros del grupo minoritario tengan una tasa de falla mucho más elevada. El examen está hecho para que la persona con las mejores aptitudes logre aprobarlo. Existen más posibilidades de que el grupo minoritario tenga mayor índice de aprobación, debido a que cuentan con un mayor número de integrantes, así que los resultados no deben a preferencia de ningún tipo. Wow. Cascos para motociclistas. El Senado del estado de Hawái celebró una audiencia para considerar una ley que obliga a los motociclistas a usar cascos. Algunos motociclistas testificaron que había participado en choques donde los cascos resultaron inútiles. ¿Qué grupo importante no fue capaz de testificar? Muy bien. Para esta pregunta, el grupo que no logró testificar fue el que considera o ha estado en una situación donde el casco le fue de gran utilidad e incluso le salvó la vida. Eso se debe a que deberían presentar pruebas que evalúen el uso del casco
y de esta manera hacer de su uso una obligación. Bueno, pues acá sí, en esta ciudad sí es requerido usar el casco, porque pues si no llevan casco te multan. Puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observador de un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Esto se puede llamar a muestreo asistemático. Muestra de conveniencia. El autor realizó una secuencia entre estudiantes de uso de clases. Les pidió que indicaran si eran zurdos o diestros. Es probable que una muestra de conveniencia arroje resultados que sean típicos de la población. Es probable que los resultados sean buenos o malos. La calidad de los resultados de esta encuesta refleja la calidad de las muestras de conveniencia en general. Los resultados de conveniencia son muy fáciles de obtener. Hablando ahora de la promoción del salón, es muy probable que sean típicas. Esto se debe a que la mayoría de la población es diestra y la minoría es zurda. De esta manera la mayor parte del salón será diestra, pero como se menciona anteriormente, al ser una muestra de conveniencia se sabe la respuesta con anterioridad. Bueno, eso sí pasa, eso es normal que suceda. Ergonomía. Un alumno del autor reunió medidas de la longitud del brazo de sus familiares. Eso es un muestreo de conveniencia, puesto que los datos se buscan son muy fáciles de obtener. Cata de vinos. En una ocasión, el autor observó a catadores de vino profesionales mientras trabaja en una instalación de pruebas de Consumer Union en Yonkers, Nueva York. Supongo que la prueba incluye 3 vinos distintos elegidos al azar de 5 bodegas de vino diferentes. Es un muestreo del conglomerados, puesto que el primero se divide la población en secciones y posteriormente se seleccionan al azar algunos de estos conglomerados. Muestreo de estudiantes. Un salón de clase alberga 36 estudiantes sentados en 6 filas diferentes, con 6 estudiantes en cada fila. El profesor arroja un dado para elegir una fila y luego lo arroja nuevamente para elegir a un estudiante específico de la fila. El proceso repite hasta completar una muestra de 6 estudiantes. Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria. Una muestra aleatoria simple. Es una muestra aleatoria. Todos los estudiantes tienen la posibilidad de ser elegidos. Además de que esto se repita en 6 ocasiones, por lo que no hay más posibilidades de ser elegido. Resumen y gráfica de datos. Una gráfica, una representación de gráfica. Un gráfico es un tipo de representación de datos, generalmente cuantitativos mediante recursos visuales, líneas, vectores, superficies o símbolos, para que se manifiesten visualmente la relación matemática, correlación estadística que guardan entre sí. Bien, como podemos ver acá, pues analizamos esta imagen y podemos ver los tipos de gráficos de datos de envío que hay. Pues parece como una campana, tipo de gráfico, y ese tipo de gráfico nos arroja todas las muestras. Distribución de frecuencia. La distribución de frecuencia son las tablas que se dispone las modalidades de la barrera por filas. En las columnas se dispone el número de ocurrencias por cada valor, porcentaje, etc. La finalidad de las agrupaciones en frecuencia es facilitar la obtención de información que contienen los datos. Estas son algunas definiciones de la distribución de frecuencia. Límites inferiores de clase son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Límites superiores de clase son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Fronteras de clase son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. Las marcas de clase son los puntos medios de la clase. La anchura de clase es la diferencia entre los dos límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clase consecutivas en una distribución de frecuencia. Vamos a determinar el número de clase que desea, el cual debe estar entre 5 y 20. El número que elija puede verse afectado
por la comodidad de usar cifras enteras. Vamos a calcular la anchura de clase. Es igual a valor más alto menos valor más bajo. Y abajo pues sería número de clase. 3. Comencemos por elegir un número para el límite inferior de la primera clase. Elijamos el valor del dato más bajo, un valor conveniente que sea poco más pequeño. Usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de la clase, proceda a la lista de los demás límites inferiores de la clase. Sumamos la anchura de la clase al límite inferior de la primera clase para obtener el segundo límite inferior de la clase. Después sumaremos la anchura de clase al segundo límite inferior de clase para obtener el tercero, y así sucesivamente. Anotamos los límites inferiores de la clase en una columna vertical y luego procedemos a anotar los límites superiores de la clase. Tomamos el valor de cada dato y pongamos en marca en la clase adecuada. Agrega las marcas para obtener la frecuencia total de cada clase. Pulsos de mujeres. Utilizando los pulsos de mujeres de la tabla 2, indica el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla. Incluye 7 clases. Como vemos, aquí están ya lo de mujeres. Aquí vemos la tabla. Ahí está, los pulsos y la frecuencia. Selecciona 7 clases, calcula la anchura de clase. 124 menos 60, 7 igual a 9.14. 28.571 es igual a 10. Elija 60 como primer límite inferior de la clase, ya que es el valor más bajo de la lista y un número conveniente. Suma la anchura de la clase 10 a 60 para determinar el segundo límite inferior de clase de 70. Continuamos y suma la anchura de clase 10 para obtener los límites inferiores de la clase restante de 80, 90, 100, 110, 120. Lista los números inferiores de la clase de forma vertical, como se muestra en el margen. Con una lista podemos identificar con facilidad los límites superiores de la clase correspondientes, que son 69, 79, 89, 99, 109, 119 y 129. Son los puntos medios de la clase. Las marcas de la clase de la tabla 2 son 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. Esta distribución de frecuencias relativas, la frecuencia de una clase se sustituye como la frecuencia relativa, una proporción, una frecuencia porcentual. Y como vemos, pues aquí ya está, así que son 30%, 33, 2.5, 0 y 2.5. En los ejercicios 5.8 vamos a identificar la anchura de la clase, las marcas para la clase, las fronteras de clase para las distribuciones de frecuencias indicadas. La distribución de frecuencias se basa en datos del apéndice B: peso libras, metal de desecho. Aquí vemos los pesos libras, la frecuencia, desechos de metal, frecuencia, marca de clase. Pues aquí vamos a ver calcular la anchura del valor. Esta es una pequeña fórmula y como resultado da 0.998 que equivale igual a 1. Radiación de dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90 en Milward Curves, que hay una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo en los dientes residentes de Pensilvania, nacidos después de 1979. Con base a esos datos, en Expert Ratio Storm 90, Estados Unidos, Simter 1990 de Magnao, etc. Sinners of Total Equilibrium construye una distribución de frecuencia con 8 clases. Inicia con un límite inferior de
clase de 110 y utiliza una anchura de clase de 10. Existe una razón por la que ese tipo de datos son importantes. Muy bien. Nos está pidiendo una frecuencia de 8 clases. Como ven, aquí está el archivo. Vamos a ir al archivito. Perdón. Oh, no sé por qué no. Perdón ahí, pero no. Si lo tengo así, no me agarra. Si lo tengo así, sí agarra. Ahí está. Sí, esperamos unos segundos. Pensé que no me iba a cargar. Muy bien. Pues este ejercicio ya lo hemos realizado, se había ya ejecutado, ¿verdad? Pero vamos a realizarlo. Pulso de mujeres, pulso de hombres, radiación en dientes de leche. A ver, caray. Ok, yo tenía entendido. A ver. Perdón. Muy bien. Estas son las radiaciones de diente de leche. Muy bien. Vamos a irnos a estadísticas, gráfica.
histogramas. Eh, Vamos a ir a gráfica, histograma y le vamos a presionar el primer histograma que es simple. Seleccionamos, vamos a seleccionar, le damos a aceptar. Y como ven, ya me arrojó esto. Me arrojó el histograma de la relación de diente de leche. Pero 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero nos pide de 8. A ver, doble clic. No, no se puede. A ver, muy bien. Está bien el histograma, pero le vamos a quitar como dice ahí. Ok. Vamos a ir entonces donde dice gráfica, histograma y seleccionamos esta que es con ajuste. Le damos a aceptar. De leche seleccionamos. Le damos a aceptar. Y como ven ya nos sale ahí nuevamente. Y nos sale con una pequeña campana. Doble clic. Y vamos donde dice editar barras. Sí. Damos donde dice editar barras. Doble clic. Nos vamos a donde dice editar barras. Vamos a seccionamiento. Y de esto lo dejamos igual. Número de intervalos. Le ponemos 8. Vamos a aceptar. Ahí está. De esta forma nos quedaría histograma de relación de diente de leche. Vamos a dar cuenta, aquí la media nos da 149.2, la desviación estándar nos da 14.98, nos da el resultado n de 40. Muy bien, esos fueron los resultados. Dice el siguiente ejercicio. Pesos de papel desechado como parte del proyecto en la Universidad de Arizona. Se analizó la basura y dice que la anchura ya 62 hogares. Y vamos a repetir los pasos a los 62. Remítase a los 62 pesos del papel desechado del conjunto de datos de 22 de aprendizaje B. Y vamos a construir una distribución de frecuencia. Bien, aquí como vamos, está una gran variación de frecuencia. Vamos a ver los resultados. Y acá está otro. Por ejemplo, tipo de sangre, frecuencia. El total de datos fueron pues 50. Fue el resultado de esto. De este resultado del tipo de sangre porque se eligieron igual al azar. Fueron elegidos al azar. Podemos ver otro histograma, una file gráfica de barra. Mm, Podemos ver cómo está este hecho, ¿verdad? Cómo va cómo va el orden.
Igual podemos ver la frecuencia del tornillo, longitud pulgadas, la frecuencia, cuánto tiene de cuánto es su frecuencia, ¿verdad? A ver, vamos a ver si, perdón, vamos a intentar hacer este ejercicio, a ver si nos da tiempo. Y vamos al Minitab. Es que no lo tengo, lo andaba buscando, pero no lo tengo. Abrimos Minitab, vamos en unos segunditos. Vamos a ver, abrimos Minitab. Y en categoría 1, vamos a poner longitud de pulgadas. Digamos, longitud de pulgadas. Muy bien. Y en la segunda casillita le pondremos frecuencia. Que es corto, no es mucho dato. ¿Ok? Aquí en la categoría 1, en el inciso 1, le ponemos. No se puede ver si se puede copiar. O sí, para no estar escribiendo. Sí, me voy a estar escribiendo. Estar poniendo signos, números, sí, coma. Es más fácil y para realizar el ejercicio porque te falta realizarlo. Celda, muy bien, 2. Vamos con la 3. A ver, 4. Luego vamos con la 5. Frecuencia. Nos tardamos en pasar eso. Si no encontré los datos, estaba buscándolo, pero ya no me dio tiempo. 5, 10, 11. 5, 10, 11. Faltarían 2, que son 17, 7. 17, 7. Muy bien. Teniendo esos datos, vamos a irnos nuevamente donde dice gráfica, histograma. Y aquí está. Vamos a dar un ajuste.
Damos donde dice frecuencia, damos seleccionar y damos aceptar. Muy bien, como ven, sale el número de eso, pero aquí el ejercicio dice, no, está bien. Muy bien. Podemos editar barras. Aquí vamos a poner personal, le vamos a dejar automático como estaba. Aquí en grupos, poner categoría en pulgadas, seleccionar y le vamos a seleccionar la frecuencia. Seleccionamos igual. Seleccionamiento, vamos igual, número de intervalos son 6, pero yo veo que son 2, 3, 4, son 5. Son 5. Perdón, le puse le puse color. Se van a dar cuenta. Nos da la longitud, nos da la frecuencia. De esta forma. Wow, quedó bien. Ahora, estadística, gráfica, histograma, simple, frecuencia. Seleccionamos, vamos a aceptar. Y nos dice que nos dice la frecuencia. Muy bien. Este es el papel utilizado. Vamos a hacer este ejercicio en Minitab. Igual vamos a archivos, nuevo, trabajo. Ah, perdón. Ah, no, sí, ya salió. Archivo, nuevo, hoja de trabajo. Muy bien, ahí está. Vamos a ver si se puede pegar todo. No, no se puede pegar todo. Ah, ok, vamos a hacer esto, lo siguiente. Mucho. Bien. Ya sé. Lo que pasa es que no permite copiar. Permite copiar, pero de uno por uno. No permite copiar. Bueno, vamos a copiar nomás esto. Sí, es que lo que pasa es que no pude descargarlo. Yo estoy batallando mucho. Sí. Bueno, es más práctico que andar haciéndolo. Bueno, acá pues va a costar más. Son teclas. Que si no menos que, bueno, no sé si sea menos. O es el guión. Vamos, pega. Pega en la tercera y en la cuarta. Lo bueno es que son cortitas, no son tan largas porque fueron largas, fueron
Costará más. Copiar. Pegar. 5, 8, 11, 1. 5, 8, 11, 1. Un poquito menos primero. Y otro es 1. Bien. Esto de acá. Un histograma de frecuencia, ¿no? La otra es. Ahorita fuera como el Excel. Copio todo. Y todo. Copio todo y todo se pega. Muy bien. Uf, acá le vamos a poner papel desechado. Acá le vamos a poner frecuencia. Vamos a dar enter y acá le vamos a poner marca de clase. Muy bien. En esta parte igual nos iremos a histograma, gráfica, histograma, modal simple, frecuencia, seleccionamos, marca de clase, seleccionamos. Vamos a aceptar. Y aquí nos arroja el resultado. Tanto el histograma de frecuencia como el histograma de marca de clase. Eso es como realizamos el ejercicio. Espérense, falta alguna partecita, le vamos a dar con ajustes para poder ajustarlo. Eliminamos, vamos a gráfica, histograma, con ajustes, estamos. Y frecuencia le ponemos, seleccionamos, vamos, quiero bandera, aquí aceptamos, muy bien, y pues ahí se me, a ver, marca, perdón, la media nos marca 5.2 y la definición estándar 4.892 n igual a 5, está igual.
La media nos da 1095. 1995. Deviación estándar 725. La n nuevamente igual a 5. Seguimos otro ejercicio. Y pasos hechos de papel. Bueno, empezamos con puntuaciones. Bueno, ese no lo tengo, el ejercicio. Definiciones de gráfica de puntos. La gráfica de puntos es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan los valores sí aplican y podemos ver una tabla de valores. Es la muestra de la gráfica y muy bien. Sucesivamente, pues nos vamos acá y dice que polígonos de frecuencia. Viene una. Ok, si se da cuenta, pues aquí tenemos ya el resultado. Número de potencia y el polígono. Polígono de frecuencia y una gráfica de Pareto es una gráfica de barra de datos cualitativos donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con la frecuencia de las escalas verticales de las gráficas de Pareto, presentando como frecuencia relativa. Podemos tener una gráfica de Pareto, una frecuencia relativa y un ejemplo de una universidad, ¿verdad? Podemos tener gráficas inadecuadas, tipos diferentes de gráficas. La ética de una estadística nunca sería ético alterar ni manipular los datos de ninguna manera, aunque el fin de alteración es por un bien social, considero que no hay justificación para alterar o exagerar los resultados. Gráficas a los profesores, vamos a observar la gráfica. En relación profesional a la gráfica, pues asciende conforme al salario, hombres y mujeres. Este es el tipo de gráficas. Gráfica de consumo de petróleo. Bien, esto ha sido todo. Gracias.